Desde los estudios de Ambiente Radio, con el respaldo de Fentos y el equipo de Asalra, Asociación de Administración Legislativa de la República Argentina, aquí comienza Ventana Pública. Te invitamos a asomarte y enterarte, ser testigo de cómo se gestionan los ámbitos público y privado. Levantamos la persiana y te mostramos las organizaciones desde adentro. Vas a conocer cómo funcionan y a muchos de los involucrados. Ya están nuestros protagonistas en el estudio, Mario Nitti, Roberto Tato Romero y Ezequiel Cini. Con ustedes, ellos, los abridores de ventanas. Sean bienvenidos a nuestra segunda temporada. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Muy buenas tardes país, muy buenas tardes Iberoamérica, muy buenas tardes mundo, ¿cómo les va? Otra vez, otra semana más de Ventana Pública, otra semana más. Mi nombre es Mario Nitti, presidente de Asalra, ya me conocen, y junto a mí mi coequiper, amigo y no sé cuántas cosas más, Roberto Tato Romero. ¿Cómo está, Roberto? ¿Qué tal? Acreedor también, ¿eh? ¿Acreedor también? No, bueno, no, mentira. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, Tato, muy bien. ¿Vieron? Seguimos, pasan las semanas y seguimos. Seguimos, y no se avivan. Tenemos la segunda temporada ya. Sí. ¿Y programa número? Programa número 33. 33. Uh-huh. ¿Y de la temporada actual? Es el trompito seco. ¿El trompito seco es Sí. 33? Bueno, Sí, vamos a jugar al se usa mucho en la albañilería esto. Bien. Totalmente nuevo para mí el tema de Y sí, albañilería. me imaginaba. Sí, seguro, toco muy Sí. de oído, como diga. Sí. ¿Y de la actual Y temporada? de esta ¿se acuerdan? temporada es el número 6. Sí, señor. 6. Muy bien. Y seguimos avanzando y cada vez más. Es ¿Sí? el loro gris. El loro gris. El 6. Qué raro un loro gris. Bueno, uno puede soñar con cualquier cosa. Bueno, bárbaro. Hay números para todos. Bien, y le comentamos, hablando de números, le comentamos a la gente, ¿sí? ¿Cuáles son los números para comunicarse con nosotros? Como una cosa lleva a la otra, una cosa de locos. Cada vez vamos mejor. Con eso. Vamos a salir bueno, yo sé que vamos a salir bueno con el tiempo. Los números para que se conecten. Bueno, por WhatsApp nos pueden enviar mensajes en el 11 25 95 69 16. 11 25 95 69 16. Nos envían mensajes, sugerencias, observaciones, preguntas, lo que quieran, lo vamos a contestar. ¿Sí? Quejas, ¿por qué no? Invitaciones Quejas. a fiestas. También, esa es la primera. Arranquen con eso y le leemos el resto, entonces. Y por consiguiente, el otro medio de comunicación es, si nos están viendo en directo, nos ven por Asal Roca, que es el canal de Twitch, sí, nuestro canal. Asal Roca. Nos ven en directo y hay un chat. Aquellos que se suscribieron a Twitch tienen el canal, escriben en el canal en vivo y en directo, les contestamos. Si no, nos mandan el mensaje por WhatsApp, también no hay problema. Después también nos pueden escuchar por FM 88.9, ¿sí? También. Y si todo eso no les alcanzó. La vieja usanza 88.9 le quiero decir. Sí, ¿no? Es lo que más me gusta, que uno remarque el 88.9. ¿Pero por qué? Porque es radio. Bueno, cierto. Él todavía no se acostumbró, Tato, a que esto es un programa de streaming. Pero bueno. Tato la voz en off, por cierto. Le tocó la voz en off. Porque hoy hago de feudales de nuevo. Otra vez, porque somos muchos en el estudio y lo contento que nos pone. Lo contento que nos pone. Que seamos varios en el estudio. Y ya ¿cómo hago habitualmente? Las visitas todavía no hablo después de la entrada. Sí les puedo ir agradeciendo que estén acá presentes, buenísimo. Decirle a la gente que estoy contentísimo de estar de vuelta en el estudio porque estaba haciendo este programa por Zoom. Nosotros también. Sí. Sobre todo que se hayan terminado esas vacaciones que nos venía refregando programa tras programa. Tostadito de Río de Janeiro. Hablando de Río de Janeiro, uno de los invitados también lo choqué en Río de Janeiro. ¿Sí? Así que, y agradecerle a la gente que hizo el aguante de acá, que llevó el programa adelante. Buenísimo, gracias Tato, por cierto. Por favor. Y bueno, después también, si todos esos medios serían pocos todavía, entran a www.ambienteradio.com.ar y lo escuchan también en vivo y en directo a través de internet. Sí, señor. Y como si todo esto fuera poco, a partir de mañana... No hay manera de escaparse. No, tienen que escucharnos, no hay caso. Ustedes no lo quieren entender, pero nos tienen que escuchar. A partir de mañana el programa va a estar en YouTube, grabado en nuestro canal, el canal de Asalra, en YouTube, y permanece todo el programa grabado. Y además en Spotify.
como ventana pública, como el nombre del programa. Así que no hay forma de no escucharlo. Y hablando de todo un poco, vamos a entrar un poco en el programa de hoy. Vamos. ¿Qué sabe usted de geopolítica, Tato? No demasiado. Bien, yo tampoco. Así que hoy vamos a aprender geopolítica. Se me ocurrió que este podría ser un buen tema porque justo conmigo puede pasar un montón de gente que en realidad no tenga muy claro qué es la geopolítica. Y por ahí vamos a ir. Trajimos a dos especialistas. ¿Los tratados entre países entran en geopolítica? Para mí debe tener, lo miro al invitado y me está haciendo así con la cabeza. Va por ahí. Bien. Así que vamos a ir por ese lado. Vamos a aprender de geopolítica. Acto seguido. Las guerras van en lo de geopolítica también. Y sí, creo que ya, ¿no? Van por ahí. Bien. Acto seguido. Algo sé, sí. Pero de a poco. Tampoco te voy a tirar todo lo que sé. No, por favor, no. Guárdese una carta, no la muestre. Bueno, y después también vamos a tener el chef, nuestro chef tradicional, Martín Dol, vamos a estar con un chef. Va a estar también la columna de PNL con liderazgo. Vamos a tener una emprendedora, ¿sí? Emprende Anco. Emprende Anco. Es la emprendedora del día también. Y vamos a ir cerrando con una columna nueva. Vamos a volver al cine. Bien ahí. Con alguien nuevo. Que ojalá se sume en lo sucesivo, Marcelo de Nicola, ya lo van a conocer. Esto es la verdad que a ese Adrián no lo aguantábamos más tampoco. Claro, ahora que no está le podemos sacar el cuero. Sí, total. Desastre. Lo veo después en la facultad, pero bueno. Por supuesto lo voy a mirar a la cara. cara. Que lo extrañamos. Lo voy a mirar a la cara y le voy a decir que lo extrañamos, claro. Pero acá le sacamos el cuero. Así es que sin mucho más que decir para introducción y no alargarlo, ponemos la columna o perece y así presentamos a los invitados. Porque la gestión pública tiene nombres propios y queremos que los conozcas. Porque conocer los procesos los transparenta y los acerca a la ciudadanía. Porque estamos deseosos de abrir otra ventana y sorprendernos con lo que encontremos. Le damos la bienvenida a quien nos visita y nos guiará en el recorrido de hoy. Con nosotros dos invitados, a falta de uno. Dos invitados. Tengo a mi izquierda a Facundo Musiacha, ¿está bien pronunciado? Sí, está muy bien pronunciado. Muy bien. Y a mi derecha lo tengo a Daniel Camargo, que me imagino que debe estar bien pronunciado. Perfecto, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a ambos, bienvenidos al programa y muchas gracias por haber venido. Además nos gusta mucho más cuando los invitados se hacen presentes en el estudio. Está mejor. Está mucho mejor, se genera otro clima. Así es que algo habrán escuchado de la presentación y lo que hago habitualmente es dejar que los invitados se presenten para que la gente conozca lo que los invitados quieren que conozca de ellos la gente. En vez de dar el currículum, que es algo frío, empezar a decir tal. Por ahí el propio invitado sabe qué es lo que le interesa que la gente sepa de él. Así que te doy la palabra, Facundo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, mi nombre es Facundo Musiacia, yo soy fundador del CEDI. Además, magíster en economía y vengo trabajando hace bastantes años la cuestión de la geopolítica para la divulgación, que me parece es importante ya que es una situación que atraviesa nuestra vida, pero parece de forma invisible en cierto punto, porque como hablaba acá Tato y planteaba acá Mario, ¿qué es la geopolítica? ¿Por qué nos parece tan lejana cuando en realidad es muy cercana a la cotidianidad porque afecta a nuestras vidas constantemente? Bien, vamos a indagar por ahí. Gracias, Facu. Daniel, te pido que te presentes, por favor. Buenas tardes, yo soy Daniel Camargo, soy politólogo. Mi campo de estudio, mi campo, digamos, que me interesa analizar es el impacto de la tecnología en el orden internacional. Dicho sea de paso, actualmente el escenario geopolítico ha mutado en función del avance de la digitalización y en esa lógica, pero me procuro entender de qué manera la era digital impacta en la escena local, pero también en el escenario internacional. Muy bien. Gracias por la presentación. Tenés tono, tenés un acento no porteño, digamos. Entrerriano. ¿De dónde sos? Para mí, de Jujuy. Para que la gente sepa. Yo soy colombiano-argentino. A estas alturas de mi vida. Vivo acá en Argentina hace 18 años. Me vine muy pendejito a estudiar. Y ha pasado el tiempo. Estudié acá en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente hago una maestría, una especialización. Estoy encantado de Argentina, así que vuelvo y digo, soy colombiano-argentino. Bien, muy bien. Muchas gracias por la definición. Colontino sería. Bueno, y vamos a empezar. Sin más, vamos a entrar en el tema. Y te miro, Facu, y te pregunto. Si yo no entendiera nada de nada, y vos me tendrías que primero decirme qué es la geopolítica, ¿qué me dirías? La geopolítica primero es una relación de poder entre países y actores internacionales que afecta el ámbito geográfico y el ámbito político y económico. La constitución de los estados en cierto punto siempre estuvo acompañado con la geopolítica. La geopolítica es la política de los estados y los actores
si quieren llamarlo, internacionales, que por ahí no son los estados, pero que tienen un poder tan grande económico o político que pueden influir en tal. ¿A qué voy con esto? Para hacerlo más concreto en este momento. Las multinacionales son actores geopolíticos. Coca-Cola es un actor geopolítico. Ok. Pepsi-Cola es un actor geopolítico. Ford es un actor geopolítico. Chevron lo mismo. Todas empresas que en realidad tienen que trabajan en cierto punto para constituir capital y ganancia en cierto punto, pero también tienen una vinculación muy fuerte con los estados y con los territorios. ¿Por qué expresamos esto? Porque todo lo que sucede en el ámbito geopolítico impacta domésticamente, impacta en la política pública de los estados y impacta en la vida diaria de los ciudadanos y ciudadanas de cada país. Si yo hago un mal negocio o hago una mala gestión en la adquisición de tecnología o de transporte para los ciudadanos, termino afectando la calidad de vida de los ciudadanos. Si yo adquiero deuda con otro país o con un organismo multilateral, esa deuda se paga en cierto punto con los recursos del país y por ende puede haber escasez en cierto punto del modelo de desarrollo para que la gente viva un poco mejor. Es muy importante tener en cuenta los acuerdos macros que hay en cierto punto, qué compra uno, qué no compra o en qué se compromete, porque la estructura, digamos, de los estados se da mediante acuerdos jurídicos atados a leyes internacionales. Pero eso es una parte de la geopolítica, en la parte de la geopolítica de la diplomacia o del comercio. La geopolítica implica también una visión propia del mundo, y esa visión propia del mundo, cómo modelar ese mundo con respecto a los intereses que tiene cada estado. Nosotros hemos escuchado mucho tiempo la cuestión del fin de la historia, la caída del muro, la cuestión del orden unipolar. Eso tiene que ver con la constitución de una civilización que tiene una mirada geopolítica del mundo, que puede ser la democracia liberal. Pero después del otro lado del mundo, para decirlo así claramente, me parece importante tener en cuenta que hay una constitución de civilizaciones políticas que tiene una mirada geopolítica de cómo debería ser el vínculo entre estos estados y entre estos dos países y entre estas civilizaciones. Porque también la geopolítica es defender el interés nacional. Las naciones siguen existiendo, los estados siguen existiendo, aunque muchos predicadores y muchos medios de comunicación o think tank o intelectuales plantean el fin del estado o el fin de la nación. La piedra angular de cualquier vínculo o de la geopolítica en general son los estados nacionales. De hecho, las grandes desregulaciones que estamos viviendo y que vimos últimamente, ¿quién las ha aplicado? Los estados nacionales. Los estados nacionales, sí, tal cual. Entonces, los organismos multilaterales están conformados por estados nacionales, con cuotas del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, los ámbitos de regulación. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros entendemos que la geopolítica está en la cotidianidad, no como un tema macro, sino como una cuestión que afecta a nuestra vida, le vamos a dar más importancia a la política internacional. Claro. ¿Por qué? Porque si no, todo es política de comarca o política regional. Interna, claro. Interna. Y en realidad la política interna es consecuencia de las decisiones que uno toma en la arena internacional. Por ahí, para no extenderme tanto en algunas situaciones, me parece importante que esto lo tengan claro, porque la gran política es la política internacional. A partir de eso sucede todo. Ahí baja todo. Ahí baja todo. Por eso también hay muchos factores de interés y de poder y económicos que tratan de que no sepamos qué pasa en la política internacional, claro, aunque haya un montón de canales para que uno pueda verlo. Digo, en términos de redes sociales, en términos de lo que uno investiga, porque en esa situación pueden manipular la situación interna. ¿Qué quiero decir esto? La geopolítica determina tu modelo de desarrollo nacional. Si yo decido estar en la División Internacional del Trabajo como solamente un proveedor de commodities, en un país de 50 millones de personas, solamente van a vivir de eso 20 millones de personas. Te interrumpo un poquito. La pregunta sería, a veces decido yo y a veces hay otro que está queriendo decidir eso. Digamos, cada país tendrá su rol en el juego internacional. Y ese rol, digamos, te lo tenés que forjar desde el país o te lo forjan desde afuera. ¿Eso estás queriendo decir? Sí, pero esa es la disputa de las civilizaciones políticas y de la humanidad en general, digo. Bien. La Argentina, hablamos de acá particularmente, siempre ha tenido una discusión entre la industrialización o ser un país que provea commodities.
Digo, Brasil le ha pasado lo mismo, los chinos le ha pasado lo mismo, los europeos le ha pasado lo mismo. Tiene que ver también con el interés nacional que implique que gran parte de esa población tenga un estándar de vida digno, si quieren llamarlo. Y a partir de esa discusión se da. No es lo mismo discutir con los trabajadores ingleses que con los trabajadores argentinos. Claro. Porque el esquema de inserción internacional es diferente. Entonces, una cosa es, no es lo mismo ese interés, y eso tiene que ver también con tener una mirada propia del mundo y un pensamiento situado sobre eso. Yo no puedo seguir, como decís vos, si a mí me dicen, che, vos tenés que destruir todas tus capacidades científico-técnicas porque yo te las voy a dar para que vos puedas desarrollar tu modelo, ¿qué termina sucediendo? El día que vos te enojas conmigo, se acaba la canilla. Claro. Por ende, estoy en una situación de debilidad. Y yo no soy un individuo, yo soy una nación. Débil. Depende. Porque también... Porque ahí las potencias por ahí te marcan el camino. Depende, porque también hay una cuestión que se fue dando hace bastante tiempo, que se llama el soft power, que tiene que ver... Bueno, a China en algún momento no le habrán querido marcar el camino y no los dejaron. Exactamente. Que tiene que ver con la construcción de un orden internacional multipolar y con mirada propia. Repetime el término, ¿cómo es el término? Orden internacional multipolar con mirada propia. Bien. Que sería el G20, que son las economías más desarrolladas, digamos, a nivel mundial. Nosotros a veces subestimamos mucho a la Argentina, porque los argentinos tenemos en cierto punto a veces la costumbre, usos y costumbres, vuelvo, de hablar de un montón de cuestiones que creemos saber. No sabemos nada. Y no identificamos por ahí algunas cuestiones. La Argentina es la economía número 33 a nivel mundial. Y hay 223 países más o menos. Y 196 países reconocidos por la ONU, ¿no? 192. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Por ahí, digo esto para que se entienda todo este mapa particularmente. Es importante entender en este momento que estamos en una transición. Generalmente se ha escuchado mucho tiempo que estamos en una transición hacia algo. La transición implica el cambio de roles y el cambio de la correlación de fuerza entre estados para que esas civilizaciones políticas desarrollen un proyecto. Nosotros estamos viendo la caída, en cierto punto, o el declive de un poder hegemónico anglosajón. No, sí, te tomo las manos, a veces lo cuento a la gente también, no tienen por qué saber los invitados. Pero cada vez que golpeas a la mesa, o Pérez me mira a mí como diciendo que no la golpe. A los 5 minutos viene y te ata. Ahora te ata. Ahora te ata a la silla. Viene aquel y te ata a la silla. Estoy atado, chicos. El poder hegemónico anglosajón que performó después de la Segunda Guerra Mundial hasta que la caída del muro de Berlín, una mirada del mundo, una forma de entender los sistemas políticos y una economía. ¿Qué quiero decir esto? La democracia liberal es un invento occidental anglosajón. Y el sistema neoliberal económico, que es una razón normativa, no es un sistema económico, es un sistema cultural, político y económico, surge de esas naciones. Y cuando vos querés exportar todo sin pensar en el lugar a lo que vas a exportar, se llama dominación eso. Entonces, si yo le pido a los chinos, que son una civilización de 5.000 años, que son 1.400 millones de chinos que se comían las patas para sobrevivir, que tengan la democracia liberal, los chinos te van a mirar y te van a decir, flaco, somos 1.400... No, somos 1.400 millones de chinos, te entiendo claramente lo que quieres hacer, pero nosotros tenemos otra civilización política. Lo mismo con los hindúes, lo mismo con los africanos. Por ahí, para no extenderme demasiado, igual Mario Guay me va avisando. Yo igual te voy avisando, tranquilo. Me parece importante entender dos cuestiones. La Argentina es un país catalizador a nivel continental. Lo que sucede en la Argentina balancea para un lado, para el otro, lo que es Sudamérica. Brasil es el gran liderazgo de Sudamérica, pero el eje de aglutinación de política estratégica es Argentina y Brasil. En este momento es muy gracioso en un punto, porque hace 4 años había un presidente llamado Bolsonaro que tenía una política similar a la que plantea el presidente actual Javier Milei. Pero esa cuestión nos lleva a pensar que la Argentina no puede ser un capricho de un político o un partido, porque hay intereses nacionales. Ustedes han escuchado hablar de la dolarización, de la salida del Mercosur, de que los chinos son todos comunistas, que nosotros no vamos a hablar con Pepe. Bueno, ¿qué está sucediendo? Más allá de la retórica,
y del afán de ser pro-occidental y anglosajón de parte del Ejecutivo Nacional, tiene que sentarse a hablar con otros actores del orden multipolar. ¿Por qué tiene que sentarse? Porque es una cuestión de poder y una cuestión de vinculaciones en la arena internacional. Ejemplo. Nuestro presidente insultó de 1000 maneras a Lula da Silva. Posibles. Lula da Silva es un estadista a nivel internacional. Lula da Silva fue uno de los grandes catalizadores del BRICS y del G20. Después de hacer toda esa pantomima, por abajo o por el costado, porque el empresariado, los sectores de la economía, como quieran llamarlo, decían, mirá, flaco, no podemos pelear con Brasil. Claro. Totalmente. O sea, porque es nuestro aliado estratégico. Podemos tener alguna rispidez, pero no podemos pelear, porque es el primer destino de nuestras exportaciones. Claro. Bueno, pidiendo por favor una audiencia con Lula hace particularmente ya casi 5 meses. Con los chinos, que eran malos, feos y sucios y comunistas, no defensores de la libertad de mercado. Mondino, que es la canciller en este momento, que los vea todos iguales. Que los vea todos iguales y que hay un nivel... Esto habla también, para tener en cuenta, la política internacional no tiene ideología. No, claro. Es una cuestión de interés nacional. El Estado, básicamente. Sí. Es lo que hablabas hace un rato. Sí. Es una cuestión de interés nacional y una cuestión de cómo desarrollar esa política. En esa situación, Mondino está pidiendo, por favor, que los chinos revean actualizar el SWAT. Estoy bien dicho, ¿no? Sí. Que es lo que... Swap. Me parece que con P, sí, ¿no? Sí, swap. Porque la Argentina tiene un acuerdo estratégico con los chinos, que es una política de Estado que va del 70 hasta acá. No es que de ayer esto. Claro. O sea, pasaron todas de los dictadores, del alfonsinismo, del menemismo, del kirchnerismo, del macrismo, hasta acá. Lo que pasa es que, perdón que te interrumpa, tenemos en la cabeza muy puesto como que los argentinos no programamos, que no tenemos políticas establecidas a largo plazo. Y bueno, algunas sí. Eso es una falacia. ¿Viste? ¿Cómo dice? Digo, ¿en qué sentido? Porque hay un montón de políticas, o por lo menos 4 políticas estratégicas que tienen que ver con el desarrollo científico-técnico, con el desarrollo de la educación pública, con el desarrollo de políticas de Estado en términos de energía nuclear y con el desarrollo en términos de políticas de innovación tecnológica con los commodities. Y no se nos puede olvidar que Argentina fue fundamental en el proceso de integración regional. Es decir, es en el contexto de Alfonsín con Cernej en donde Argentina tiene un papel predominante para el desarrollo de la integración latinoamericana como un factor. Exactamente, como dice Daniel acá, eso tiene que ver en esa situación. Y ahí me parece que para ir acercándonos con esto que les estoy contando como un relato, esto afecta a nuestra vida. Si yo dejo de exportar y comerciar con Brasil, va a haber menos divisas. Si va a haber menos divisas, por ende, no va a haber dinero para las erogaciones públicas que afectan a los ciudadanos. Y si no hay... Totalmente. Y si no hay comercio de lo privado, porque hay que decir las cosas como son. Sí, la innovación de la libre empresa tiene que ver porque hay un Estado que pone el capital de riesgo. Digo, no existe la relación de una empresa china y rusa sin el aval del Estado, porque es el que hace las relaciones diplomáticas para que eso suceda. Bueno, y esa discusión, que parece tan básica, hay muchos que la quieren erosionar en términos ideológicos. Y en realidad son en términos de hechos concretos cómo funciona históricamente. Ahí me parece que la Argentina, y hablo desde este punto de vista, y Latino y Sudamérica, está en un proceso de fragmentación y balcanización. Voy a poner una comparación con África. Sí. África del 2021 hasta acá ha recibido golpes de Estado, pero esos golpes de Estado no son en clave latinoamericana como pensamos nosotros, orientados a los intereses de una potencia. Esos golpes de Estado son nacionales y populares en términos de que el status quo de África era la dominación de Francia. Le doy un ejemplo, para que ustedes vean lo que estaba hablando de la geopolítica. Sí, tranquilo. De la geopolítica. Pasa. De la geopolítica. Francia le pagaba a Níger por un kilo de uranio, no sé, por cada kilo de uranio, 0,18 centavos de euro. En el valor de mercado, el kilo de uranio vale 150 euros. Para que vean el saqueo que eso es realpolitik y geopolítica. Nosotros tenemos la discusión del litio ahora. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La patria grande, como le venían diciendo en la década pasada, está balcanizada por los procesos
y fracasos, porque también hay que decirlo, de gestiones que han tenido grandes relatos, pero no han podido, en cierto punto, plantear o modificar las desigualdades a partir de la política pública. Bien, bien. Me tomo ahí, y ahí me dan muchas ganas de... Hablaste de la palabra desigualdad, hablaste de los términos de intercambio, en otras palabras, pero lo diste, y ahí me interesa de sobremanera cómo juega la tecnología. Ahí te voy a hacer una pregunta, y como en los programas, te voy a pedir que me la contestes después del corte, pero ¿cómo juega la tecnología y la inteligencia artificial en todo este panorama que nos acaba de dar Facundo? ¿Está? Después del tema que nos va a poner acá Perece. Seguimos con este tema interesante, aprendiendo geopolítica, y quedaba pendiente la respuesta de Daniel respecto de cómo irrumpe la tecnología y qué modifica en todo esto, ¿no? Bueno, es necesario hacer una reconstrucción histórica. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el brillante analítico, criptoanalista y teórico matemático Alan Turing desarrolla los primeros pasos de la inteligencia artificial. Esto en el campo bélico. A medida que se fue desarrollando la Guerra Fría, los diferentes poderes geopolíticos empiezan a disputar por el desarrollo de este tipo de tecnologías, no solamente en el campo militar, sino en la aplicación posible que esto tiene en diferentes aspectos de la gestión. Con el desarrollo del conocimiento automático profundo, de la ciencia de datos y de la inteligencia artificial generativa, actualmente en la geopolítica hablamos de un nuevo escenario que irrumpe en la escena internacional. ¿Y a qué me refiero? Cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de principales centros del desarrollo de esta tecnología. Hablamos de China, de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Con lo cual nos enfrentamos a una disputa por el desarrollo, por el control y por la gestión de estas nuevas políticas públicas a medida que se desarrollan los eventos actuales de la geopolítica. Es decir, cuando hablamos del conflicto ruso-ucraniano, o de lo que actualmente acontece en la Franja de Gaza, estamos hablando no solamente del desarrollo, si se quiere, de regímenes autoritarios, de un colonialismo o de determinadas facetas que tienen que ver con lo político. También estamos hablando del desarrollo mismo de la tecnología artificial. ¿Y esto qué tiene que ver? Por ejemplo, Rusia tiene un sistema de drones desarrollados en la última década que actualmente aplicados en la inteligencia artificial tienen autonomía. Al igual esto sucede, por ejemplo, con el sistema de defensa israelí. Tiene un sistema que se llama el domo de hierro, el domo de oro, hay diferentes formas de analizarlo, que tiene por objeto la defensa aérea del territorio israelí aplicado con inteligencia artificial. A ver si entendí. La defensa aérea se activa automáticamente mediante, lo decide eso cuando se aplica la inteligencia artificial. Hay un domo de hierro, le dicen ellos, bien. Un domo de fuego, un círculo de fuego, tiene diferentes formas, sí. Que es un sistema de inteligencia artificial, bien, que identifica de manera autónoma cualquier elemento externo en su cielo aéreo y sin ninguna suerte de tergiversación diplomática destruye ese elemento aéreo. Bien. ¿Y por qué estamos hablando de que es un conflicto? Porque supongamos que yo quiero, como potencia geopolítica, supongamos que Estados Unidos de la mano de Biden decide no apoyar más a Netanyahu y le dice, bueno, este sistema de defensa tiene unos pequeños problemas con la violación de derechos humanos. ¿De qué manera voy a llegar yo como potencia geopolítica a decirle a Netanyahu que la regule? No hay forma, porque Netanyahu va a decir que no quiere hacerlo. Al igual, supongamos que yo soy, Pelosi, ¿no? Y le digo al régimen chino, che, ustedes están espiando a través de su sistema de crédito social a la población de Taiwán. Están violando la política de datos de Taiwán. ¿De qué manera yo hago que el Estado o el Partido Comunista decida no aplicar este tipo de tecnologías? Entonces, a eso me refiero con que existe una lucha geopolítica y es la incapacidad que tiene el planeta Tierra de poder entender hacia qué dirección van las diferentes inteligencias artificiales. Bien, yo leía un artículo tuyo, me pareció súper interesante, lo recomiendo, está en la página del CEDI, ¿sí? La página del CEDI es www.cedi. Desarrollo.
CEDI Desarrollo, Sí. CEDIDesarrollo.com. Sí. Bueno, CEDI va con C, por las dudas, Sí. lo digo, ¿no? Así que www.cedidesarrollo.com, y ahí está publicado este trabajo tuyo, y habla de esto de la inteligencia artificial, de un poco lo que estás contando ahora, y me quedé muy enganchado con este tema de la discrepancia que hay entre este tema de la deshumanización de las decisiones y cómo digamos, la eficiencia afectaría a la eficacia. Eso me gustó, me gustaría que lo cuentes, porque... Bueno, actualmente cuando hablamos de la ciencia de datos, estamos hablando de la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial que funcionan de una manera muy clara en la vida diaria como asistentes de la cotidianidad. Sí. ¿A qué me refiero yo? Antes, hace 20 años, yo me despertaba a través de un reloj análogo, escuchaba la radio de manera análoga, Sí. iba, digamos que, al periódico para poder comprar información, y a su vez si yo quería tener alguna suerte de diálogo político, lo entablaba con mi vecino, con mi profesor, con el lechero, con el carnicero, y medianamente llegaba a una suerte de socialización de lo que era la vida. Actualmente, con la irrupción de la tecnología digital, eso ha cambiado, porque necesitamos de los aparatos o de la inteligencia móvil para poder acceder a la información. Y en ese acceso a la información nos enfrentamos a una dinámica muy particular, y es que estamos siendo administrados algorítmicamente por tecnologías que no conocemos, que no podemos legislar y que están diseñadas para modificar nuestra capacidad de toma de decisiones. Con lo cual se rompe o irrumpe una nueva teoría de la acción racional en términos económicos. Es decir, la ciencia económica, la ciencia política, la ciencia administrativa, las ciencias del Estado están en un momento de punto de inflexión, en comprender de qué manera a partir de ahora podemos pensar el futuro. Claro, ahí Dani, teniendo en cuenta en el contexto que estamos viviendo, es una psicopolítica que tiene que ver en cierto punto un orden normativo nuevo mediante un algoritmo. Y esa discusión todavía no estamos en condiciones de darla, me parece. Por supuesto, por eso hablaba yo de que existen 3 centros geopolíticos: China, la Unión Europea y los Estados Unidos. Y cuando hablamos de cómo podemos entenderlo, está directamente asociado a cómo lo regulamos, ¿no? En Estados Unidos tenemos entonces una postura que implica que las empresas norteamericanas tienen su libre albedrío para desarrollarse, lo cual la legislación es post factum, o sea, legislo sobre lo que ha pasado. En el caso de China no es así. En el caso de China, el partido tiene la necesidad de controlar el flujo de información, las empresas funcionan, pero al Estado no le interesa que otra empresa tenga el monopolio de la información. Y en el caso de la Unión Europea nos enfrentamos a un proceso legislativo muy lento, en donde no sabemos si regular o no regular, o dejar que las empresas funcionen o no. Con lo cual, a la pregunta que hace Facundo, y en el caso de nosotros, el sur global, estamos condenados única y exclusivamente a ser espectadores del avance de la tecnología y a ser consumidores. Bien. No tenemos la posibilidad de regularlo. Y hay un evento muy particular que en el año 2019 quedó a la luz de la democracia como un evento que modificó la historia del capitalismo, que tiene que ver con el impacto de la ciencia de datos en el sistema electoral. En el año 2019, la consultora Cambridge Analytica demostró que pudo modificar 186 elecciones a nivel global a través de la toma de decisiones por ciencia de datos. Esto implica un nuevo punto de inflexión en la manipulación electoral y en la historia de la toma de decisiones de manera pensada desde la acción colectiva. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque, como veníamos hablando, todavía los estados siguen ejerciendo el poder en la política internacional y la decisión de quién conduce esos estados tiene que ver con un comportamiento que está, digamos, modelado desde afuera de esos estados, capaz. Y por eso, bueno, ahí, perdóname, ¿no? Sí. Porque no sé a dónde te ibas a dirigir vos, pero hay algo que me llamó mucho la atención, precisamente un poco lo que levanta Facundo en tu nota, y ahí vos pones de relieve la importancia de las instancias, a ver si lo entendí bien, pero de esto de la deshumanización de las decisiones o la toma de decisiones de manera autónoma, pone de relevancia la importancia de las intervenciones previa a esa toma de decisión, ¿no? Como son los canales diplomáticos, como es el Parlamento, ¿es así? Claro, pero hay un asunto que está muy bien en la dinámica legislativa, y es que un proceso legislativo sea lento. Eso es necesario para la formación de democracia, sin duda alguna. Pero ¿qué sucede en esta lógica legislativa frente al avance de la tecnología?
corren en direcciones distintas. Mientras la tecnología avanza en la innovación de una manera impresionante, los procesos legislativos son muy lentos. De modo tal que cuando se intenta legislar, se legisla sobre el barro del error. Bueno, eso es algo que acá lo hemos tratado más de una vez, el tema del problema del poder legislativo. Usualmente tendemos a pensar que al haber una descentralización funcional del poder del Estado, donde vos tenés asignado cuál es la función legislativa, la función ejecutiva y la judicial, te parece que el Ejecutivo siempre tiene que ir adelante avanzando con las cosas, que eso es realmente cierto. Entonces vos decís, bueno, el Ejecutivo se queda para adelante, el que gestiona el día a día, el judicial es el que viene después porque juzga, digamos, por lo concreto, y el poder legislativo es el que tiene que ir pensando, y en realidad el poder legislativo tiene que ser más futurista que nunca. Tiene que ir adelante. Tiene que ir muy adelante, porque el poder legislativo es el que regula la vida de la gente. Lo que pasa es que con estas cuestiones de inteligencia artificial y toda la rosca, ¿cómo haces para ir adelante? Porque... Bueno, de eso vamos a hablar. Yo le cortaría el cable que está ahí en las toninas. Claro. Volvemos al año 60 con la razón abajo del brazo, la quinta y sexta. Eso te iba a decir. También todo esto que estamos hablando es muy frágil en un punto. Claro. Porque deja de funcionar el sistema electrónico, deja de funcionar hoy, digamos, las bases de datos que están almacenadas o en las nubes, y todo esto volvimos a una época maravillosa. Bueno, es que de hecho hay una cuestión muy particular que tiene que ver con la modernización del Estado actual, y es el hecho de que nuestras infraestructuras críticas dependen de la Internet. ¿Qué es una infraestructura crítica, Dani? Es la infraestructura que permite... Qué buena pregunta. Es la estructura que permite que la sociedad funcione. Una infraestructura crítica es una escuela. Una infraestructura crítica es el acueducto. Una infraestructura crítica es el Internet. Una infraestructura crítica es la universidad. Todas estas instituciones actualmente dependen del uso de la Internet. Es decir, actualmente todas las líneas de transporte están conectados a una tecnología que se llama IoT, Internet Industrial de las Cosas, que actualmente generan datos, y esos datos permiten el funcionamiento de estas dinámicas. Bueno, permití que meta un chivo ahí porque se impone. Porque surge este tema de la infraestructura, la importancia que va a cobrar en Internet, pero que no te podés permanecer en un costado, vos no podés mirarlo de un costado, tenés que sumarte a esa vorágine. Y el tema que planteábamos recién de la regulación en la inteligencia artificial, porque en rigor nosotros queremos sumarnos a esa ola, digamos, hay que regularla. Ahora, ¿hasta dónde tiene que llegar la regulación para que no interrumpa el proceso lógico que implica el adelanto de la inteligencia artificial? Bueno, son todos temas para debatir un rato largo, y paso el chivo. Van a estar presentes, vamos a estar lo iba a decir después, pero lo digo ahora porque salta. Ya que estamos, claro, en la Feria del Libro, ¿sí? Vamos a estar en la Feria del Libro, vamos a estar el domingo 12 a las 6 de la tarde, Feria del Libro, domingo 12 a las 6 de la tarde, en el stand UPCN, ¿sí? El pabellón Ocre, 3115 es el número de stand, y vamos a estar a las 6 de la tarde, un panel, digamos, multiprofesional. Vas a estar vos, Daniel Camargo, que me dijiste que tu formación, ¿politólogo? Yo soy politólogo y actualmente hago una maestría en gestión de tecnología. Bien, va a estar presente una abogada, porque vamos a tratar el tema de las comisiones de futuro, que es Claudia Cisnero, que es la secretaria de la Comisión de Economía del Senado de la Nación. Va a estar un ingeniero, así que vamos a tener una parte técnica, que es el ingeniero Moltini. Va a estar un abogado, pero en realidad con un perfil muy particular, que es Maximiliano Campos Ríos, que tiene escrito un libro que es El Estado en la Era Meta. Y bueno, voy a estar yo humildemente, contador público. Mi perfil siempre fue en la administración pública, yo tengo una maestría en administración pública y a eso me dedico. Comparto acá con vos y con Facundo el privilegio de ser docentes del Instituto de Formación Técnica Superior, ¿sí? Entre otras cosas. Y vamos a estar hablando de estas cosas. Y vamos a estar, me vas a decir si tu mirada es pesimista, si es optimista. Digo, invito a la gente, a los que nos vean esto, a que vayan al stand, porque es una conversación que no nos da el tiempo acá en el programa para seguirla, y que sí los invito a ver. Y como no nos da el tiempo para el programa, yo te quiero avisar que no voy el domingo, no voy a participar del panel porque me faltan un par de materias. Que no. Bueno, te invitamos igual. Tantos profesionales me asustaron. Te invitamos igual, tenés que venir. ¿Cómo que no? Con los títulos. Bueno, otro tema más. El otro tema es que como nos quedamos cortos con el tiempo y todo, ahora igual pasa a redondear lo que está diciendo, tenemos la idea de seguir con esto habitualmente. Si ustedes son de la partida y les parece que está bien, nos encantaría tenerlo de manera más seguida en el programa y con una columna. ¿Qué les parece? Me parece que está bueno trabajar temas que generalmente son tabúes, digo, porque
hay intereses que hacen que sean tabúes y que se divulguen. Digo, me parece que la divulgación es muy importante. Ahí comparto con Tato, los títulos sirven, pero son un medio, no un fin. Yo para molestar un poco. Pero es un medio y digo, me parece que nosotros en cierto punto podemos aportar a eso, a esa divulgación y a la vez también para darle, como decía acá mi compañero Dani, la lección racional a los ciudadanos y ciudadanas que sepan de qué están hablando y que no sean juguetes del destino. Claro. Así que bueno. Si el mensaje le llega al ciudadano está genial. Está genial. Y bueno, de hecho el compromiso nuestro, cuando hicimos el año pasado, ustedes todavía no habían participado del programa, al fin de año hicimos un programa donde metimos todos los invitados, participaban por Zoom y todo, y cada uno se comprometía con algo concreto. El compromiso nuestro fue difundir todas estas cuestiones sí, y difundir todo lo que tenga que ver con la gestión pública principalmente, y la gestión privada también, pero en estos momentos medio complicados con la gestión pública, nosotros somos la resistencia de la gestión pública, digamos, y acá estamos para mostrar que los servidores públicos, digamos, estamos preparados y podemos. Este es el tema, ¿no? Después que haya algunos que gestionan bien, otros que gestionan mal, quedará en cada uno, pero la solución no es correr la gestión pública. No, para nada. Y además sería en realidad en cierto punto un error histórico muy fuerte, ya que cada vez que se ha retirado la gestión pública ha quedado todo al margen de sálvese quien pueda, y en el sálvese quien pueda hay gente que tiene más recursos que otros y tiene más influencias que otros, porque en realidad también hay que decir algo, el Estado no desaparece y la gestión pública no desaparece, se orienta esa gestión pública en beneficio de unas minorías. Esa es la diferencia, hay que empezar a hablar de esa forma. No es que el Estado se retira, muchachos, no. Yo para hablar de esto así muy rápidamente, que me parece muy interesante, dada la coyuntura que tenemos, que tiene que ver con la era digital, con la ciencia de datos y con el impacto de Internet. Y es que no en balde, Javier Milei tiene una vinculación muy interesante con Elon Musk. Y tiene que ver con un factor muy, muy particular, y es en el desarrollo de la infraestructura crítica. Sí. Elon Musk es dueño de una empresa que se llama SpaceX. SpaceX es una infraestructura crítica que ofrece Internet satelital. Este Internet satelital, si se implementa en la Argentina, sería un error en materia de política pública. ¿Por qué? Porque Argentina fue uno de los países que más desarrolló fibra óptica en toda la región. Entonces, si implementamos Internet satelital con un país que ya tiene fibra óptica, estamos destruyendo un proceso de obra pública de 25 años. Y es ahí en esa lectura donde hay que entender por qué razón Elon Musk es amigo de Javier Milei. Porque Javier Milei está dispuesto a hacer una partida presupuestaria enorme para instalar ese tipo de tecnologías en el país. País que más tiene conectividad en la región. Bien, me quedo con eso, nos quedamos con eso pensando. Gente, yo me quedaría con ustedes el resto del programa, me encantó de verdad, se los agradezco, los felicito a los dos, estuvo muy bueno, estuvo muy interesante. Tengo que cortar acá porque, como dicen en la tele, el tiempo es tirano. El tiempo es tirano. Así es que, pero los comprometo. Si me dicen el ok, los comprometo. Después definimos la frecuencia, si va a ser quincenal, semanal, mensual. Eso lo definen ustedes de acuerdo a cómo se sientan cómodos. Pero nos encantaría que tuviéramos una columna de esto. ¿Y qué otra cuestión se te ocurre? Y nosotros que desde el CEDE venimos trabajando ya hace casi 10 años, particularmente todo lo que es pensamiento estratégico y la política ambiental como la geopolítica, todo lo que vimos, digamos, trabajando, tiene que ver para la divulgación, tiene que ver para dar herramientas y mejorar la gestión pública en lo que se pueda. Nosotros somos una organización libre del pueblo, una organización civil que aporta a que haya mejor ciudadanía, mejor democracia y volver a pensar de vuelta en cierto punto que las personas no son solamente recursos y que hay que pensar esa calidad de vida. Y uno de los grandes artífices es el Estado nacional, el Estado provincial o municipal, pero con calidad de gestión pública. Genial, buenísimo entonces. No sin antes, quería dejarlo en claro, el CEDI, que lo vamos a decir de vuelta, el CEDI, que es la entidad que representás, Facu, es socio de Asalra también, y estamos planificando hacer un congreso muy grande para agosto. Con lo cual están todos invitados y seguramente vamos a tratar esta y otras cuestiones. Y creo que es esa la manera, ¿no? Es asociarse entre las organizaciones civiles y brindar un apoyo al Estado, no suplantarlo, brindar un apoyo. Así es que muchas gracias a ambos y nos estamos viendo, ¿sí? Gracias. Y el tema, decime un tema. Nueva Roma. Nos vamos con Nueva Roma y después ponemos el tema que querés vos, Daniel. ¿Cuál es el Nuevo tema? Nuevo libro de Catupecu. Bueno, ahora vamos con Nueva Roma y después nos encontramos. Le digo a la gente 3 minutitos y nos volvemos a encontrar.